un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, gracias por escucharnos en el podcast de Lo que queda del día, con lo mejor, con lo más destacado de nuestro programa en cada jornada. Hoy, por ejemplo, repasamos lo que ha ocurrido a una semana del trágico accidente de este camión que transportaba carga peligrosa ahí en la comuna de Renca. 12 personas hasta ahora han perdido la vida, se mantienen en estado grave, 9 personas que están heridas. ¿Qué lecciones se pueden sacar? ¿De qué manera se puede aprender de esto? ¿Cómo cruzar el traslado de cargas peligrosas versus una seguridad que dé garantías a la ciudadanía? Lo conversamos en el programa de hoy con Carolina Bladilo. Ella es vicepresidenta de la Comisión de Transportes del Colegio de Ingenieros de Chile. Esto fue lo que nos dijo. Mira, yo creo que ese es no sé si la palabra es un error, pero muchas veces nos cuestionamos cosas o vemos su importancia, su relevancia a posteriori de eventos como este. Yo creo que hoy día sacar conclusiones de este evento, más allá del accidente puntual, yo creo que hay que esperar que la investigación funcione, tener causas claves que nos permitan hacer una segunda lectura y tomar medidas, pero el punto que es relevante hoy día es por qué seguimos hablando después de un accidente. Es como lo que pasa siempre en Chile, que tenemos muchas leyes con nombre por cosas que van pasando, porque no hacemos un trabajo desde la gestión del riesgo y desde la prevención. Y finalmente esa es mi invitación hoy día. Como te digo, ese evento en particular hay que esperar a que tenga una investigación adecuada desde el punto de vista de la fiscalía, de la dinámica del accidente, qué fue lo que lo causó. Hay muchos factores. Hoy día apresurarse a hacer un análisis al respecto sería irresponsable de mi parte, pero yo creo que por ahí va el camino. Claro, porque se genera automáticamente una lluvia de ideas, los horarios, las rutas, en fin. ¿Y cuál es en definitiva la manera en que se aborda en el mundo esto, Carolina, para el transporte de sustancias peligrosas? ¿Cuál es el estándar de seguridad que más o menos se combina con los niveles de riesgo? Sí, mira, acá en Chile en general no hay un mal estándar, porque da la sensación de que es un tema desregulado. No es así. En Chile tenemos normativa, por ejemplo, en el caso de explosivos es Cernagiomín, en el caso de gases y combustible es la SEC. La SEC es súper rigurosa, es una institución súper rigurosa, técnica, independiente. Entonces, en ese sentido también hay que tener la tranquilidad de que las cosas sí se están regulando, sí se le hace un seguimiento, pero yo creo que lo que falta hoy día es la articulación de todo lo que se regula. Porque nos pasa, por ejemplo, en transporte de carga, que sea transporte peligroso es una acreditación más, pero finalmente tenemos que interactuar por un lado Carabineros con la fiscalización de lo que es la documentación, señalización, velocidad, etcétera. Por otro lado, tenemos al Ministerio de Transporte a través de sus fiscalizadores, la revisión técnica, el control de peso, la Dirección del Trabajo con la jornada laboral, las concesionarias en relación con control de pesaje dinámico y todo ese tipo de cosas. Y tenemos a la SEC en este caso con el control técnico de los estanques, que los vehículos cumplan con la regulación que exige la norma, etcétera. Pero lo que estamos al debe es en la articulación de estas cosas, el cómo hacemos efectiva la fiscalización de todas estas entidades en terreno. Eso es lo que está fallando. En tal caso, por ejemplo, australiano, que tiene una ley de vehículos pesados, en donde justamente lo que hace es articular en una sola institución todos estos actores y todas estas atribuciones que tienen todos estos actores en una sola norma, en una sola ley, y hay un control centralizado de esto mismo. Hoy día en Chile, como te digo, el problema que tenemos es que está todo como en islas. Y allí, entonces, el problema, Carolina, está en que quizás está bien reflexionado, que hay un trabajo de voces expertas, que hay análisis, pero en el fondo el seguimiento al caso a caso, la fiscalización, ¿es ahí donde está el problema?
justamente, por ejemplo, si un carabinero detiene un camión de carga peligrosa, en este caso, por ejemplo, le va a pedir sus papeles, su documentación, va a pedir sus certificaciones, pero el carabinero, por ejemplo, no tiene la atribución o no está conectado directamente con la base de datos SEC, entonces no puede verificar, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa con, no sé, con el control de identidad, que en el fondo el carabinero no sabe exactamente qué es lo que está pasando con la persona que tiene enfrente, no tiene la misma información, por ejemplo, para el control de ese estanque, por ejemplo, de carga peligrosa, por dar un ejemplo. Hoy día la gran mayoría de los camiones tiene, por ejemplo, GPS. Muchos de los mandantes obligan a sus camiones a tener, pero en el fondo hoy día, ¿para qué se utiliza? Para saber si es que se robó o no se robó el camión, si se perdió o no se perdió la carga, para ese seguimiento. Pero hoy día con inteligencia artificial, machine learning, todo ese tipo de cosas, uno podría hacer un seguimiento mucho más riguroso, por ejemplo, de dónde circula la carga, poder fiscalizar, por ejemplo, hay prohibición por dónde puede circular la carga peligrosa, pero hoy día esa fiscalización es letra muerta, porque en el fondo no tienes cómo hacer un seguimiento, un control en línea real. Uno podría, por ejemplo, generar geocercas de esa data GPS, controlar velocidades, etcétera. Otro punto, por ejemplo, es las horas de conducción, que también es un tema. El carabinero no tiene cómo fiscalizar que, por ejemplo, esa persona está cumpliendo una normativa. ¿Por qué? Porque no es parte de la ley de tránsito. Hoy día las horas de conducción de un conductor están bajo la ley del trabajo, de la dirección del trabajo, entonces, y es parte de una jornada laboral. Entonces, Carabineros tampoco tiene atribuciones desde el punto de vista de ese control. Cuando pasa, por ejemplo, con empresas más chicas sobre todo, donde el mismo dueño del camión es el conductor. Esa persona podría estar manejando 14, 15 horas y no está incumpliendo ninguna ley. Entonces, hay muchas cosas del punto de vista preventivo que podríamos mejorar para evitar este tipo de cosas. Estamos conversando aquí en Lo que queda del día con Carolina Bladilo. Ella es vicepresidenta de la Comisión de Transportes del Colegio de Ingenieros de Chile. A una semana de este trágico accidente de un camión que transportaba carga peligrosa, ¿cierto?, ahí en la comuna de Renca. Carolina, respecto a esta fiscalización, ¿de quién sería el deber a seguir? Porque está en el rol, citábamos el ejemplo recién, ¿cierto?, de Carabineros, de cada una de las reparticiones públicas que puede estar, o hay un tema ahí de recursos, de personal, es un tema que es más difícil de solucionar. Yo creo que la idea nunca es hacer esto mucho más burocrático, porque en el fondo tampoco se trata de caer en burocracias eternas que no nos permitan avanzar ni darle agilidad a esto, sino que yo creo que lo que falta es una centralización de los datos que nos permita hacer este seguimiento, tal vez tener algún tipo de atribución, como por ejemplo tiene la DGAC. Voy a llegar a otra área, pero fue un ejemplo en Chile que funciona súper bien, también en transporte aéreo. En la DGAC, un avión, obviamente, manteniendo las proporciones de lo que corresponde en ese ámbito, pero la DGAC, si bloquea un avión por tema de seguridad que no está cumpliendo con algún tipo normativo o algún tipo de norma, ese avión no va a despegar porque le bloquea su licencia. Entonces, hoy día y tiene el control en el fondo de todo lo asociado al avión, el personal, a la aeronave, a sus mantenciones, etcétera. Obviamente el transporte de carga tal vez no es tan riguroso, no se necesita que sea tan específico como en el caso de la DGC, pero que haya un bloqueo de forma centralizada sí ayuda. Entonces tal vez alguna división del Ministerio de Transporte, darle las atribuciones para que pueda hacer esta fiscalización sería una buena idea, darle como institucionalidad a lo que es el transporte de carga. Hoy día no se requieren, además de cumplir las normativas, como digo, que son como muy aisladas, no hay un seguimiento centralizado de lo que es la operación de transporte de carga en Chile, siendo que yo tenía un profesor en la universidad que siempre nos decía, miren a su alrededor y todo lo que van a tener a su alrededor estuvo en algún momento arriba de un camión. Entonces, finalmente, estamos en un país donde todo se moviliza en camión y no tenemos
el control o el seguimiento adecuado que deseamos tener en este caso. Carolina, y allí, por ejemplo, la oportunidad que representa, ¿ven desde la Comisión de Transporte del Colegio de Ingenieros un riesgo que esto pase, que lleguen los temas propios de marzo, en fin, que no se aproveche, digamos, lo que pudo haber generado esto, o que se mal aproveche también con poniendo una restricción horaria o algo más, algún tipo de maquillaje y no se vea el tema de fondo? Mira, no sé si la palabra adecuada es un riesgo, un maquillaje. Yo creo que estas cosas habitualmente pasan y son, después se recuerdan en algún momento, pero cuando vuelva a pasar otro accidente. Pero sin ir más lejos, claro, hoy día estamos hablando de este accidente en particular por la magnitud que tuvo, pero ese mismo día hubo un accidente en el sur, en la ruta 5, con otro material peligroso, del cual no se habló mucho. Pero finalmente son cosas que pasan en el día a día. Lo que pasa es que no tenemos accidentes con este accidente fue a otra escala, nos hicimos famosos a nivel global con las imágenes del accidente, pero obviamente hay un riesgo, se nos viene marzo con todo lo que implica marzo, y bueno, yo creo que es importante mantener el tema en la palestra, seguir discutiendo y trayendo la colación. De hecho, agradezco la invitación por lo mismo, porque en la medida que se mantenga vigente, que sea tema de conversación, va a generar algún tipo de reacción o de respuesta por parte de la autoridad. A propósito también de la incidencia que tienen estas cargas peligrosas, ¿qué rol podría jugar el ferrocarril? ¿Qué infraestructura hay al respecto? ¿Cómo está la condición en Chile en cuanto a poder en estas rutas también, que es una de las opciones que se ha comentado? Sí, bueno, como a modo de experiencia en la Comisión de Transporte, el modo ferroviario, los colegas son súper fans del tren, pero finalmente lo que haces al tener carga por tren es disminuir la interacción con muchos usuarios. En el fondo, la probabilidad de accidentes ferroviarios es mucho más baja que por la cantidad de interacción que tienen entre los actores. Es mucho más baja que la que podría tener un tren. Entonces, obviamente, si tengo una rutina frecuente, como era el caso, por ejemplo, de este transporte de gas que mantiene una dinámica de Quintero a Maipú de forma rutinaria, obviamente uno se cuestiona y dice, ¿por qué no moverlo en tren? En el fondo, disminuye interacciones, disminuye el riesgo, dado que las vías son exclusivas. Parte de las aprendizajes, lecciones, también las estrategias, ¿cierto?, que se están viendo a propósito de lo ocurrido con este accidente con un camión que transportaba carga peligrosa, en este caso gas. Carolina, la continuidad también de las empresas, el rol de las empresas en cuanto a la manera en que están enfrentando el problema. Decías tú que en Chile hay regulaciones que se cumplen. ¿Qué pasa en el tiempo? En este caso a Gasco se ha apuntado que fue cierto, y también a si hay suficiente fiscalización o no hacia las empresas. Sí. Mira, yo te voy a dividir esta pregunta en dos aristas. Primeramente, en el caso de estas empresas como Gasco, Abastible, por nombrar algunas, son súper rigurosas en su transporte. De hecho, yo quedé bastante sorprendida con el accidente porque conozco la industria y sé que en estos casos en particular, dado el tipo de material que llevan, sé que son súper rigurosos con el control de velocidad, los conductores que tienen. Habitualmente trabajan con empresas que están especializadas en el transporte de gas. Es un transporte bastante profesional. Y obviamente este tipo de empresas no corre riesgo de accidentes y ese tipo de cosas. Están siempre con sus certificaciones, sus normativas y todo ese tipo de cosas actualizadas. Y por otro lado, tenemos, estoy hablando de un segmento súper particular del transporte, en donde yo sé que el mandante, como este tipo de empresas como Gasco y las que ya mencionamos,
sí son parte, hacen seguimiento al transporte y están muy encima y muy preocupados de lo que se hace. Y en esa misma línea te podría comentar que, por ejemplo, en Australia, con esta ley que tienen, que articula y que regula todo lo que es transporte, no solo transporte de carga peligroso, tienen algo que es bastante atractivo desde el punto de la regulación, es que no solo hacen responsable al conductor y a la empresa de transporte por una infracción, sino que también hacen responsable a toda la cadena, porque entienden que muchas veces, por ejemplo, las empresas de transporte pueden tal vez aumentar horas de conducción y ese tipo de cosas, forzando las exigencias que les da el mismo mandante. Entonces, de una u otra forma, con eso obligan que la misma cadena de suministro regule y controle al operador de transporte y al conductor como tal. Y continuamos en lo que queda del día para irnos a Rumania, porque científicos del Instituto de Biología de Rumania han aislado una bacteria de 5.000 años. Estaba atrapada bajo el hielo en Transilvania, en la cueva de Charizoara. Y ahí está. Se llama Cicrobacter SS65A3 y la recuperaron tras perforar 25 metros en el hielo. Dicen que tienen como unos 13.000 años de historia allí para observar. El hallazgo se publica en la revista Frontiers of Microbiology y ofrece una pregunta inquietante. ¿Qué puede hacer este microbio antiguo? Analizaron la bacteria, tiene más de 100 genes vinculados a la resistencia a los antibióticos. Cuando la probaron frente a 28 medicamentos, resistió a 10 de ellos, incluidos algunos que se usan hoy para tratar infecciones más o menos comunes. O sea, ojo acá, la resistencia a los antibióticos no nace con el abuso de los antibióticos hoy, sino que ya existía de manera natural, hace miles de años. Ahora, hay varias preguntas de aquí. Por ejemplo, ¿qué tal si el aumento de la temperatura empieza a generar más deshielos y estos microorganismos se liberan? Según los investigadores, estas bacterias adaptadas al frío podrían llevar como su paquete de genes de resistencia y eventualmente pasárselos a bacterias actuales. Eso sería muy complicado. Pero también puede haber algo bueno, porque si esta cepa tiene estos genes de resistencia al antibiótico, tiene también 600 genes cuya función no se conoce y otros 11 capaces de frenar o eliminar a otros microbios. Así que la misma bacteria podría desarrollar nuevos tratamientos en un mundo que necesita alternativas en la medida en que nos vamos haciendo resistentes a la cura que hoy ocupamos contra algunas bacterias, a los antibióticos. Así que todas esas preguntas trae este microorganismo del pasado. Y es parte de lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.